Hola, cordial saludo a los estudiantes y a la audiencia en general. Vamos a hablar en esta serie de videos cortos de el abordaje de la disnea con énfasis en un paciente con insuficiencia cardíaca. Para efectos de hacer más práctico la sesión, vamos a dividir la temática en varios videos cortos. El primer video entonces tiene que ver con el problema clínico. Bueno, entonces tenemos el caso de un paciente adulto de sexo masculino, 80 años, es agricultor, vive en zona rural de San Gil, tiene 3 hijos. Y el motivo de consulta es: tengo asfixia, doctor. La enfermedad actual es un paciente que aqueja 3 meses de sensación de respiración corta, inicialmente echando machete y ya desde hace una semana bañándose y amarrándose los zapatos, y finalmente en reposo. Adicionalmente se le han hinchado las piernas y duerme con 3 almohadas. Como antecedentes a resaltar solamente fumador de 10 chicotes al día desde hace 40 años. Y en revisión por sistemas, el señor menciona que algún doctor me dijo que tenía el corazón grande, pero yo no me tomé la droga. Ese es el estado en el que llega el señor. El médico de consultorios inicialmente ya consideró ponerle oxígeno con máscara. Eso es lo que podemos ver en la inspección, que hay aumento del trabajo respiratorio, ¿cierto? Pueden ver los tirajes intercostales importantes, ¿no? Y el paciente en una posición con cabecera elevada porque pues, no tolera estar acostado. Sigamos. Bueno, en el examen físico, ¿cómo está el señor? Primero los signos vitales. Tenemos una presión arterial de 122/82, una frecuencia cardíaca de 114 por minuto. En el monitor pues impresiona un ritmo sinusal con taquicardia sinusal, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto que nos indica que hay taquipnea y también había aumento del trabajo respiratorio y la profundidad de la respiración, polipnea, con una saturación de 85% que nos indica hipoxemia. El señor está alerta pero luce agitado y sudoroso. Vamos al examen físico. Cabeza y cuello llaman la atención, cianosis oral. Una inspección del cuello con la cabecera elevada, luce ingurgitado, ingurgitación yugular, grado 3. Y ya habíamos dicho en la inspección, en el tórax, pues eran evidentes los tirajes, ¿cierto? La auscultación cardíaca llama la atención predominantemente un soplo sistólico mitral que se irradia la axila. Un tercer ruido cardíaco. Y la palpación llama la atención que el PMI se encuentra desplazado. En la auscultación pulmonar, importante resaltar que se encuentran estertores de gran burbuja en todos los 4 cuadrantes del tórax. En abdomen, aumento del tamaño del hígado, hepatomegalia, que es dolorosa. Cuando se le hace compresión y miramos el cuello, notamos que hay reflujo hepatoyugular. La ingurgitación se hace más notoria. A nivel de extremidades hay edema periférico y entonces claramente hay fobia. Y en los pies es de resaltar que también hay cianosis. Hay frialdad al palpar los pies y los pulsos están débiles, con un llenado capilar mayor de 5 segundos. Desde el punto de vista neurológico, el señor está alerta y no hay déficit motor ni sensitivo en el momento. Ahora, vamos a hacer el diagnóstico o el abordaje diagnóstico inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer acá en este momento es identificar el perfil y los problemas que tiene el paciente, pero ya con la transformación semántica realizada. Entonces, acá podemos ver el perfil del paciente, o lo que llamamos el contexto. Es un adulto mayor, agricultor procedente de zona rural que todavía fuma. Entonces, este perfil nos indica que es un paciente de alto riesgo cardiovascular, que tiene historia de una cardiopatía
que no ha sido tratada. Entonces, eso nos indica que es un problema acá importante, que no hay herencia. Que tiene disnea progresiva hasta el reposo, ortopnea y edemas que tienen un curso crónico. Entonces, eso es muy importante, son los datos de la enfermedad actual, que podemos deducir más o menos de la enfermedad actual. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Es un deterioro de su clase funcional que es progresivo y que tiene además edemas. La taquicardia sinusal nos indica que hay una descarga autonómica clara. Y acá agrupamos la taquipnea, la polimnia, la hipoxemia y la cianosis oral y periférica como un distrés respiratorio con hipoxemia severa. En el examen físico, la ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular pues nos indican esto, además junto con los edemas, con el edema periférico, que hay congestión periférica, o congestión venosa. La presencia de S3 y un soplo sistólico mitral y la auscultación de estertores en ambos campos pulmonares nos indican que este paciente tiene sobrecarga de volumen, y esa sobrecarga de volumen pues conduce a una congestión pulmonar. Y sumado acá podemos agrupar, importante es los que están quinerangita y el distrés respiratorio con hipoxemia y la congestión pulmonar nos hacen el diagnóstico de edema pulmonar. Y la frialdad distal, llenado capilar prolongado con los pulsos débiles, pues indican un estado de hipoperfusión. Entonces, acá tengo los elementos clave que me van a permitir construir la representación del problema. Partí de todos los elementos en la historia clínica con la transformación semántica ya realizada, los problemas o los, hallazgos fisiopatológicos muy importantes, claves, y luego si hacemos la construcción del problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente adulto mayor de alto riesgo cardiovascular con una probable cardiopatía crónica no tratada. Ese es como el perfil. Los hallazgos clave, hay síntomas y signos de congestión pulmonar y periférica e hipoperfusión. Y la temporalidad, todo esto es de curso crónico, pero ya ha evolucionado tanto que es notorio que el paciente está muy sintomático, pero el curso ha sido crónico desde el principio. Ahora, vamos a los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo planteamos los diagnósticos diferenciales? Recuerden que la base de los diagnósticos diferenciales es la representación del problema, que es la que planteamos en la diapositiva anterior. Tengo que hacer un planteamiento de hipótesis diagnósticas teniendo en cuenta la más probable a la menos probable, ¿sí? Y para poder hacer la comparación es muy importante usar los datos a favor y los datos en contra. Entonces, mi primera hipótesis apunta a una insuficiencia cardíaca. Datos a favor: el paciente tiene un perfil de riesgo, es hombre fumador, ¿cierto? Ya tiene algún dato de que estaba enfermo del corazón, que tiene síntomas y signos de congestión e hipoperfusión. No hay datos realmente en contra para esta hipótesis, y muy importante acá tener en cuenta que se sobresale de forma importante que el paciente está en insuficiencia respiratoria por la edema pulmonar y hay signos claros de hipoperfusión. Pero planteemos otras hipótesis alternas o diagnósticos diferenciales. Podemos poner EPOC, porque el señor tiene historia de ser un fumador activo, todavía fuma, el señor tiene disnea que ha progresado, ¿cierto? Y que ya, como no ha recibido ningún tratamiento, pues tiene una exacerbación ya final evidente. ¿Qué datos hay en contra? Pues no hay sibilancias como tal en el examen físico, pero pues algunos pacientes no tienen sibilancias claras. No todos sibilan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por lo general, en el EPOC no se espera que haya presencia de galope o soplos, porque per se el EPOC no da valvulopatías ni produce, un S3, salvo en casos de que el paciente tenga algo que se llama un cor pulmonar crónico, que tiene un EPOC tan severo que produce disfunción ventricular derecha. Pero pues no es lo más frecuente, pero hay que tener en cuenta que es una opción, pero pues no es la más probable en este momento. Y en el EPOC no es usual que haya edema periférico, ¿sí? Lo mismo, pudiera suceder en el caso de un cor pulmonar con falla derecha. Pero pues el escenario actual, como hay congestión pulmonar, no hace tan probable que sea netamente una falla derecha. Entonces, pero hay que tener cuidado pues que un EPOC exacerbado también pues puede presentarse así, ¿no? O sea, el paciente puede tener un EPOC exacerbado de forma concurrente falla cardíaca, y la exacerbación del EPOC puede descompensar la falla cardíaca. Entonces, tener en cuenta acá que es muy importante que puede haber coexistencia de los dos problemas. Es un aspecto muy importante. Puede tener una falla cardíaca
y adicionalmente un EPOC que se exacerba. Otro diagnóstico diferencial es una neumonía. ¿Qué factores tiene a favor? La edad del paciente, el estado de ser fumador, pues lo inmunosuprimen, está disnéico, taquicárdico, hipoxémico y tiene estertores, aunque los estertores en ambos campos apuntan más a congestión pulmonar, puede haber pacientes con neumonía multilobares. ¿Qué estaría en contra? Que uno esperaría que una neumonía, pues el curso fuera más agudo, ¿cierto? No es usual que una neumonía per se produzca galope o soplos, y no es usual que una neumonía produzca congestión periférica. Y como observación hay que tener en cuenta lo mismo. El paciente puede tener una insuficiencia cardíaca y una neumonía lo puede empeorar, o sea, como una enfermedad concurrente, como un gatillo, un precipitante. Y finalmente el tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con EPOC tienen más predisposición a tener tromboembolismo pulmonar y hay una asociación clara. Y si el paciente ha estado enfermo de falla cardíaca, hay que tener cuidado porque el estado de postración por falla cardíaca pues puede favorecer un tromboembolismo. Además hay datos en la historia clínica como la taquicardia sinusal y la hipoxemia que también están a favor de un tromboembolismo, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué estaría en contra? Pues uno esperaría que sea un TEP, la disnea más hiperaguda, no tanto tiempo. Por lo general no espera un S3 pensando en el ventrículo izquierdo. No es de esperar soplos ni estertores porque el TEP no produce congestión pulmonar. Hace más disfunción ventricular derecha que se manifiesta fenotípicamente más tardía. En los casos graves, los pacientes se choquean por la caída del gasto cardíaco, la precarga se cae, la precarga del ventrículo izquierdo se cae por la obstrucción por el trombo. Y no es usual que digamos, estos hallazgos ocurran en una falla cardíaca. También no hay edema simétrico para sospechar TBP, pero bueno, no todos los pacientes con TEP tienen necesariamente una trombosis venosa profunda, solamente el 40% tienen una TBP concurrente. Importante resaltar aquí lo mismo, pues el paciente puede haber concurrencia de la insuficiencia cardíaca y el TEP puede caerle encima, digamos, como un problema adicional y le empeora la falla cardíaca. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cómo soportamos esta hipótesis? ¿De dónde nos enganchamos o dónde nos agarramos de la insuficiencia cardíaca? Pues además de tener una historia previa, el perfil de riesgo, pues hay unos datos en el examen físico que hacen sospechar que el paciente puede tener falla cardíaca. Por ejemplo, acá resaltamos la historia de falla cardíaca, tiene un LR positivo de 5,8, la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, el tercer río cardíaco y el PMI tienen LRs positivos muy altos que me aumentan la probabilidad de que el paciente pueda tener este diagnóstico. Entonces, son, digamos, hallazgos que tienen un peso importante y sugieren con fuerza, una forma robusta que tenemos este diagnóstico. Bueno, muy bien. En la próxima sesión hablaremos de las pruebas diagnósticas para este paciente.